en la epístola a los Hebreos, hermanos. Epístola a los Hebreos, el capítulo 1, ahí mismo en el verso 1 en adelante, hasta el verso número 4. 4 versículos que Dios nos estará dando a entender y enseñándonos, ministrándonos a través de ellos, y de manera que tú puedas salir bendecido de este lugar. Tenemos un precioso tema que estaremos, hermanos, tratando. ¿De qué manera quieres que Dios te hable a ti? ¿Cómo es el tema, hermano? ¿De qué manera quieres que Dios te hable a ti? Ha habido gente que siempre dice, que yo lo voy a hacer, voy a entregarme a Cristo hasta que Él me hable. Hasta que Él haga la obra, si ya la obra Jesús la hizo por ti en la cruz. La obra ya está hecha, solamente necesitas entrar en esa obra. Y hay gente, yo he oído mucha gente, ¿verdad? Pero lo hacen sin conocimiento hasta que Dios haga la obra en mí. Hasta que Dios haga la obra, hasta entonces, o hasta que Dios me hable. Y todos los días cuando tú vienes a la casa del Señor, Dios te habla. Un día Dios hará la obra en mí, decimos nosotros. Ya la obra está hecha por ti, solo necesitas obedecer y caminar en esa obra que ya está hecha. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces leemos la palabra del Señor. ¿Estamos listos todos? ¿Verdad? Siempre, hermanos, recordándoles, si su teléfono no lo ha apagado, mire, ya tenemos una página amarilla. La dice, apague su celular durante el servicio. Apáguelo. O bájale el volumen, pero yo recomiendo, que a veces está vibrando el teléfono ahí y usted no se aguanta, no tiene dominio propio y lo saca y lo ve. Entonces mejor apáguelo. Si alguien se murió, no va a estar un mes aquí, ¿verdad? Al salir usted ve y tiene un mensaje, se murió, ¿Don quién? Murió Don Serapio, dice la hermana. Se murió Don Serapio. Oh, y era mi vecino, era mi tío, era mi familiar. Pero se va a dar cuenta. Amén. Así que si usted no tiene el dominio propio que le esté vibrando y lo saca, pues apague. ¿Estamos de acuerdo? Que a veces, hermanos, viera que mal momento se pasa, da pena a veces cuando está timbrando el teléfono. Y no queremos que nadie salga, ¿verdad?, con un mal momento de disgusto en este lugar. Queremos que todos seamos bendecidos y nos vayamos edificados a la casa de regreso. Amén. ¿Estamos listos, hermanos? La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Padre, te damos gracias en esta hora, Jesús. Aleluya, Jesús, yo siento tu gloria, Señor. No podemos leer, Señor, lo que tú has hecho a favor nuestro, Señor. Sentimos que el cuerpo se estremece, Señor, y nuestra alma se deleita, se goza en esa esperanza viva que tenemos en ti, mi Señor, por lo que tú has hecho a favor de nosotros, tu iglesia, Jesús. Gracias en el nombre
de Jesús. Enséñanos, edifícanos, ayúdanos a entender, Señor, que el verdadero, Señor, propósito por el cual esta palabra tú la escribiste, Señor, o la inspiraste al escritor, fue para nuestra enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Tome sus asientos, amados. Vamos a tratar la manera de que Dios nos enseñe su palabra en esta noche. ¿Y cuántos están aquí? Necesario que usted esté aquí, hermano. Porque a veces, hermanos, tenemos el muy en base en este lugar, pero, hermanos, el Espíritu a veces anda allá por El Salvador, por Honduras, por Guatemala, por la factoría, en el apartamento, en la lavandería, en el supermercado muchas veces, y está aquí. Una vez le dijeron a una hermana, ¿y cuánto se ven? Pero el hermano lo hizo a propósito. Y a veces, hermano, es necesario para ver si usted está poniendo atención. Y un hermano a propósito dijo, ¿cuántos se van con el diablo? Amén, dijo una hermana. La hermana andaba a saber a dónde. Por eso usted tiene que estar atento a qué dice amén. Pero a veces, hermano, usted, ¿verdad?, dice amén porque los demás están diciendo amén, pero usted no sabe a qué se le está diciendo amén. Y la palabra amén quiere decir así es. Eso es así. Eso quiere decir que usted está afirmando que lo que se está diciendo es real. Y a su nombre. Entonces, hermanos, tenemos el escritor de los Hebreos. El escritor a los Hebreos es muy diligente, hermanos, en sus escritos. Muchos han indagado acerca, hermanos, por la manera parecida en la que Pablo, hermanos, se expresaba en sus cartas. Gloria al Señor, en sus epístolas. Muchos han pensado que pudo haber sido Pablo el que escribiese, pero, hermanos, la realidad es que aparece, hermanos, ahí, ¿verdad?, sin autor quien la escribió, pero fue un hombre inspirado de parte de Dios que conocía mucho acerca de las Escrituras. ¿Cuántos alaban al Señor? Conocía mucho acerca de la palabra del Señor. Y quiero decirte, mi hermano, que en el tiempo de Pablo, los apóstoles y todos ellos, no estaba escrito el Nuevo Testamento todavía. Es por ello que ellos hablaban y enseñaban, hermanos, y vivían la palabra del Antiguo Testamento. Algunos escritos como la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, el libro de Isaías, que ellos tenían muchos y que también, hermanos, ellos usaban, gloria al Señor, hay otros escritos como los proverbios y algo así por el estilo, pero lo más principal para ellos eran los primeros 5 libros de la ley. No estaba San Mateo, Lucas, Juan y todos los que nosotros ahora tenemos. Por eso es que ellos hablaban, hermanos, inspirados a través, hermanos, ¿verdad?, de la palabra del Antiguo Testamento. Amén, hermanos. Amén. Por eso es que Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Porque lo que Jesús, hermanos, estaba leyendo, ¿verdad?, dice que cuando él sube al templo se le dio a leer el profeta Isaías. ¿Verdad que ahora en el Nuevo Testamento nosotros lo tenemos, pero ya Jesús cumpliendo esa profecía en él? ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces, hermanos, nosotros tenemos un tema muy precioso en este día. ¿De qué manera tú quieres que Dios te hable? ¿Verdad? No seas tú de aquellos que están pensando todavía, hasta el día que Dios me hable, hasta entonces me voy a entregar a Cristo. Hermano, cada vez que alguien te habla, alguien te evangeliza, alguien te invita a la casa del Señor, es Dios hablándote. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es Dios hablándote. Cada vez que tú lees una escritura, hermano, es Dios hablándote. Cada vez que tú, gloria al Señor, tomas este libro sagrado y empiezas a leer, es Dios hablándote. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mis amados hermanos, esta palabra, por eso que ella dice, si hoy oyeres mi voz, ¿cuál voz? La voz de Dios a través de su palabra. Esta es la voz de Dios. Esta es la inspiración de Dios. Esta es el consejo de Dios. Esto se llama la palabra viva que descendió del cielo. Amén, hermanos. ¿Y qué es lo que tú estás esperando que Dios te diga todavía? ¿Cuál es la manera que estás esperando que Dios te hable? Es que yo ya soy así hasta que Dios me cambie. Hermanos, si dice la Escritura que Jesús expiró una palabra, declaró una palabra, consumado es, hecho
hecho está. Todo lo que tú te propongas, ya Jesús lo hizo allá con su sacrificio en la cruz por ti y por mí. Jesús allí, hermanos, cubrió todo lo que tú y yo pudiésemos necesitar. ¿Cuántos alaban al Señor? Y muchos estamos esperando que Dios nos hable. Pero el escritor empieza diciendo Dios. Mira, está afirmando que fue Dios. Hermano, mira, cuando algunos de los profetas hablaban, no eran ellos. Era Dios hablando a través de ellos. Y dice, hermanos, que Dios, habiendo hablado a los padres por los profetas, tú tienes, hermanos, en conocimiento, has leído mucho cómo Dios habló al pueblo de Israel. Cuando dice a los padres, fue que Dios empezó a hablar a los primeros hombres, a los patriarcas, a Abraham, a Noé, a David, a todos ellos, a los profetas, a los reyes, a través, ¿verdad?, de los profetas. Dios empezó a hablarles. Entonces alaban al Señor. En el Antiguo Testamento, hermanos, habían, gloria al Señor, 3 personajes que, hermanos, solamente Dios trataba y hablaba alrededor con ellos y para ellos. Hermanos, mira, Dios en el Antiguo Testamento no era por cualquiera que hablaba. Era solamente a través de un profeta. ¿Has leído tú que diga que con alguno de los miembros del pueblo judío Dios habló a través de ellos? Tenía que ser un profeta. Y el profeta no es que iba y gloria al Señor, ¿verdad? Y venía y le decía, ¿verdad, hermano? Dice el Señor que cambies tu forma de ser. No venía trayendo una profecía, ¿verdad?, de carácter oculto. Él lo hacía en público. Él iba donde el rey. Porque el que tenía la autoridad sobre el pueblo era el rey. Él venía, mira, tú has leído cuando dice la Escritura que Jonás salió huyendo cuando Dios lo mandó a Nínive a predicar. ¿A quién dice la Escritura que Jonás se dirigió cuando entró a Nínive? Al rey de Nínive. ¿Tú consideras que si Jonás, que el pueblo hubiera obedecido a la palabra que Jonás decía? No, el pueblo obedeció a la voz del rey. ¿Y cuántos obedecen a la voz del rey? Amén. Nuestro rey se llama Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, los profetas, hermanos, siempre trabajaron con los reyes, o sea, con los gobiernos. Es ahora en día que nuestra mente no alcanza a entender que si un predicador, un siervo de Dios, se acerca donde un rey o donde un gobierno, donde un alcalde, hablarle la palabra del Señor para que las puertas se abran a favor del pueblo, ya estamos diciendo, ya ese hombre ya está en problemas, se está apartando de lo que Dios quiere para nosotros. Hermanos, dice la Biblia que cuando los justos gobiernan, el pueblo tiene reposo. Por eso nosotros, hermanos, el pueblo no tenemos reposo, porque los que están gobernando sobre nosotros son hombres injustos. Amén, hermano. Amén. Tú ves allá, hermanos, a Daniel. Estaba ya hablándole al reinado del rey Darío. Hermanos, si era muy amigo del rey Darío. Y el rey Darío lo quería mucho. Él tenía dominio sobre toda la nación. Y el rey Darío lo quería mucho. Tú ves en el capítulo 6 de Daniel, cuando dice la Escritura que habían entrado a Daniel en el foso de los leones. Tú ves que dice la Escritura que el rey se levantó muy de mañana y asombrado, pensativo por lo que había sucedido con Daniel, y fue y dice que con voces de tristeza llamaba a Daniel, Daniel, Daniel. Y cuando él vio que Daniel sale y le dice, aquí estoy, no me han hecho daño los leones, dice que Daniel, el rey le dijo, el Dios tuyo te ha podido librar. ¿Cuántos adoran al Señor? José, hermanos, cuando llega a Egipto, empezó, hermanos, a trabajar con el rey y a su nombre. Por eso, hermanos, que nosotros necesitamos entender. Y tú nunca botes una palabra cuando veas que un hombre de Dios, hermanos, mira, a nosotros se nos ha dicho, no, que un hombre de Dios no puede llegar al gobierno. Ve todo el Antiguo Testamento, hombre de Dios, dice la Biblia que José llegó a ser el segundo en Egipto. Llegó a ser el segundo en Egipto. ¿Y quién se lo permitió? Fue Dios.
La Escritura dice que Israel estuvo cautivo 430 años allá en Egipto. Esos primeros 30 años, hermanos, mira, cuando estuvo ahí, que José tenía el dominio en el reino, el pueblo tenía reposo y tenía privilegio. Pero cuando dice la Biblia que entró otro faraón que no conocía a José, dice que empezó a añadir la cerviz en el pueblo de Dios y empezó, hermanos, gloria al Señor, a poner cargas pesadas sobre ellos, porque ese no conocía a Dios. Pero mientras tanto que José estaba gobernando, el pueblo tenía privilegios. ¿Cuántos adoran al Señor? Y tenía reposo, tenía paz. Y a su nombre. Entonces, hermanos, también tenemos a los profetas como Jeremías, Ezequiel, hermanos, Daniel, Isaías, que hablaron al pueblo. ¿Verdad? Era Dios hablando al pueblo de muchas maneras manifestándose con ellos y hablándoles y no entendían. También tenemos, hermanos, mira cómo Dios habló al pueblo de Israel a través de Moisés. Moisés tuvo el privilegio de tener, hermanos, 3 ministerios. ¿Cuántos adoran al Señor? Moisés tuvo, hermanos, triple ministerio. Él fue profeta, él fue, hermanos, pastor. Mira, y cuántas cosas más. Y Dios hablaba a Israel a través de Moisés. El pueblo le decía, mira Moisés, habla tú con él, porque nosotros no soportamos por ver. Solo veían el monte cuando humeaba y que la gloria de Dios, ellos la veían. ¿Cuántos creen que la gloria de Dios está en este lugar? ¿Tú crees que la presencia de Dios está aquí? Yo decía anoche, la presencia no la ves, pero está aquí. ¿Tú ves el aire que estás respirando? No lo ves, ¿verdad? Pero hay aire, aquí hay oxígeno adentro. Si no hubiera oxígeno, tú te mueres. Aquí hay nitrógeno, aquí hay de todo lo que tú quieras, hay radiación, hay señales, AM, FM, frecuencias que hay aquí adentro, pero tú no las ves y están aquí. Por eso que la presencia de Dios está aquí también y tú no la ves. Yo decía, hermanos, que mira, la presencia de Dios es una cosa, pero la gloria de Dios es visible. La presencia de Dios es invisible, pero la gloria de Dios es visible. La gloria, hermanos, cuando Dios manifiesta su gloria, se ve. Recuérdate en aquella ocasión cuando Lázaro se había muerto. ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Para qué era esa muerte? ¿Alguien ha leído ahí? ¿Para qué dijo que era? ¿Y el pueblo la vio o no? Israel vio la gloria de Dios en el desierto. La gloria de Dios era una columna de nube. Esa era la gloria de Dios y el pueblo la veía o no la veía. La gloria de Dios era una antorcha en la noche. El pueblo la veía o no la veía. La gloria de Dios se manifestó abriendo el mar rojo. El pueblo vio o no lo vio. La gloria de Dios fueron las codornices que cayeron, el maná, la roca que dio agua. Fue la gloria de Dios ahí. El pueblo la vio o no la vio. Era visible, la gloria de Dios es visible. Cuando Dios esté manifestando su gloria en tu vida y en mi vida, eso va a ser visible, se tiene que ver en ti. Amén. Pero hay creyentes, hermanos, que tienen 15, 10 años de estar en el Evangelio y no se ve que la gloria de Dios se esté manifestando en ellos, siguen siendo los mismos. Cuando la gloria de Dios ha caído sobre ti, se va a ver la transformación que Dios está haciendo en ti. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que, mis amados hermanos, yo no sé de qué manera tú quieres que Dios te hable. De todas estas maneras Dios habló a Israel. De todos estos pequeños ejemplos que te los he dado así, Dios habló a Israel de muchas maneras, queriendo que ellos estuvieran convencidos que Él era su Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero por más que Dios manifestaba su gloria a ellos, más rebeldes se comportaban con Dios. Pero yo no sé qué tú estás esperando. Pero quiero decirte, mira, qué diferencia más gloriosa tenemos en esta palabra. Al pueblo de Israel, Dios les habló a través de profetas. Dale un aplauso al Señor, hermano. Mira esto. A nosotros, Dios nos está hablando a través de su Hijo. Él no es un profeta, Él es Dios. Él es Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Él no es un profeta como dicen por ahí en Israel, que es un profeta más. Él es
es Dios. A Israel les habló a través de los profetas, pero a nosotros nos ha hablado a través de Jesucristo, su Hijo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos le dan la gloria a Él? Pero más que todo, ¿cuántos le vamos a obedecer a Él? Aquí no se trata que si Dios habló a los antiguos por los profetas y no obedecían, y Dios nos ha hablado con más excelencia a nosotros a través de su Hijo. ¿Pero qué hace la diferencia? La diferencia la puede hacer que tú lo obedezcas a Él. Eso hace la diferencia. ¿Cuántos adoran al Señor? Eso hace la diferencia, que tú lo adoras y que tú reconoces y le dices: Señor, gracias, porque a mí no me enviaste un profeta para hablarme. Me hablaste a través de Jesucristo, tu Hijo. Me hablaste tú mismo a mí. ¿Cuántos adoran a Jesús? Hermano, cuando la Biblia nos dice que nos ha hablado a través del Hijo, nos está diciendo que Él mismo nos ha hablado a nosotros. No buscó a nadie que viniera para hablarnos. Vino Él mismo en persona a hablarlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Jesús es Dios. Y aunque por ahí lo nieguen que Jesús no es Dios, yo grito: Jesús es Dios. Señor, reprenda al diablo que dicen por ahí que Jesús no es Dios, que es un profeta más, que Jesús solamente existió después de la concepción de nacer de la Virgen María, y de ahí para allá, de ahí para acá inició el ministerio de Jesús. El Señor reprenda al diablo porque es un mentiroso y padre de mentira. Pero a mí la Biblia me dice que Jesús en el principio era el Verbo. Él era el Verbo, Él era Dios, Él era la misma sustancia de Dios. Y a mí me dice la Escritura que Él, hermano, estaba allí en el principio. Y a través de su poder los cielos fueron hechos. ¿Cuántos adoran al Señor? Y a través de su poder tú y yo fuimos hechos también. Así que, mis amados hermanos, tenemos aún mayor ministerio de gloria nosotros, porque Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesús. ¿Pero tú has escuchado a Jesús en persona hablando contigo? No, yo no lo he escuchado todavía. Aquí está Dios en espíritu hablándome. ¿Y cuántos reciben la voz de Dios? ¿Cuántos aceptan la voz de Dios? ¿Y cuántos la obedecen? Menos amén, ¿verdad? ¿Cuántos reciben la voz de Dios? ¿Cuántos creen que esta es la voz de Dios? Pero ¿cuántos la obedecemos? Ya ven que hay menos aménes. Es que sí, podemos creer una cosa, pero por eso es que dice la Escritura que mostramos cara de piedad, pero con nuestros hechos negamos la eficacia. ¿Te das cuenta que cuando se habla de obedecerlo, ya no hay muchos aménes? Creemos que esta es la palabra de Dios, pero no estoy muy de acuerdo en obedecerla. Entonces es lo mismo que no, como que no creas que es la palabra del Señor. Porque ¿cómo tú puedes creer en algo? Pero no quieres obedecerla. Es lo mismo como que no crees que es la palabra del Señor. Estamos casi en el mismo lugar que aquellos que dicen: yo no creo porque la escribió un hombre. Pues ni modo que un caballo hubiera escrito, ¿verdad? Tú no tienes que estar en ese mismo lugar creyendo que dicen: a mí me han dicho, yo he tenido muchos altercados a veces con gente porque dicen eso. Y lo mejor que Dios me ha dado para responderles es eso: ¿cuándo has visto un caballo escribiendo? Yo nunca lo he visto. Fueron hombres, y me dicen: no lo creo porque fueron hombres que la escribieron. Claro que fueron hombres, pero no escribieron lo que a ellos se les antojó. Pregunto entre nosotros: ¿quién sabe lo que va a pasar el otro mes? O al menos lo que va a pasar mañana, pues, en tu vida. ¿Tú crees que Isaías, hablando de la venida del Mesías, 750 años antes de la venida de Jesús, ¿tú crees que él escribió de él? No escribió de él, escribió de Dios, porque Dios, hermanos, mira, Dios no se limita al tiempo. Él no se limita, hermano. ¿Cuántos alaban a Jesús? Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. Aleluya. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Gloria a Dios. La Biblia dice que Él nos vio desde antes de la fundación del mundo, porque, hermanos, mira, cuando gloria al Señor, y yo quiero decirte algo, cuando nosotros entramos en el tiempo de Dios, hermanos,
Decía alguien por ahí de una película que alguien inventó por ahí, que alguien se fue para el espacio, ¿verdad? Y estuvo por allá como 100 años. Una movie, parece que mi esposa anotó el nombre de esa movie. Los hombres a veces han entendido mejor lo de Dios y no nosotros a veces. Los actores de Hollywood a veces entienden mejor la palabra del Señor que nosotros. Y solo lo hacen para hacer un show nada más. Que este hombre se fue para el espacio, se fue para... Y dice que a los 100 años regresó y ya todos los últimos de sus descendientes que habían estaban ancianitos ya, pero él estaba de la misma manera, porque se había ido para allá y allá arriba el tiempo no cuenta. Dice nada más una ciencia ficción, nada más. No es algo real. Pero cuando algo entra en el tiempo de Dios, no se envejece, no se daña. Se rejuvenece. Elías, así como se fue a la presencia del Señor, así está todavía. Joven, si era joven todavía. Enoc con 365 años estaba de media vida todavía, estaba joven. Porque eran 970, 50 años que vivían en el tiempo de Enoc. De manera que él estaba en la tercera parte de su vida. Digamos, si tenía 365 años, podía tener, ¿verdad?, por ahí por unos 30 años, un hombre de 30 años. Y así está todavía. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios mostró muchas señales poderosas al pueblo de Israel para mostrarles que Él era Dios. ¿Cuántos alaban a Jesús? ¿Quieres tú conocer algo precioso? Te voy a enseñar algo. Y guárdalo para que cuando tú lo escuches te des cuenta que cuando se entra al tiempo de Dios, si Cristo viene, hermano Morris, y usted así como está de jovencito se va con Él, usted así va a vivir por una eternidad joven. Y si está muy ancianito, Dios lo va a rejuvenecer. ¿Cuántos alaban al Señor? Escucha esto. La Escritura dice, cuando Dios le habló al pueblo de Israel, que ellos estaban llorando allá y quejándose, como muchos de nosotros que solo quejándonos pasamos en la presencia de Dios. Ellos no vinieron ahora, se quedaron quejándose todavía en casa, ¿verdad? Pero usted ha venido para adorar la gloria del Señor en esta hora. Israel le decía, Israel estaba llorando porque no tenían comida. Dios les dijo, pues les voy a dar de comer. Dice que Él les mandó maná del cielo. ¿Y cuál fue, hermanos, la ordenanza de Dios para acerca del maná? ¿Por qué? Se gusanaba, ¿verdad? Y echaba mal olor eso. Pero también les dijo algo. El día viernes van a recoger doble, para que el día de reposo no tengan que salir a recogerlo. Y Dios lo había establecido así, porque Dios lo había ordenado así. Oye, el día viernes, ¿cómo era posible que el miércoles si recogían doble se dañaba? Pero ya el día viernes no se dañaba. Era porque Dios lo había dicho. Ahora bien, pero hasta ahí nada más, el viernes estaba establecido de Dios que podían recoger al doble y no se dañaba. De ahí entre semanas se dañaba. Pero ahora bien, tú te has puesto a pensar por qué la Escritura dice que en el arca pues guardaron maná y nunca se dañó. ¿Por qué tú piensas que nunca se dañó? Mira, hermano, en el arca pudieron haberse inventado una ramita allí, hermanos, ¿verdad? Fresca, quizás con un retoñito ahí, porque dice que floreció la vara de Aarón y allí está guardada en el arca. Pudieron haber inventado, hermanos, mira, unas tablas y ponerles allí letras. Pero el maná nadie lo podía inventar, ni lo podía reproducir, porque era maná vivo. ¿Cuántos adoran al Señor? Y ese maná representa a Jesucristo, que es el pan vivo. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero ¿sabes por qué el maná no se dañó de ahí? Porque cuando entramos a la presencia del Señor, entramos en el tiempo de Dios. Que no nos envejecemos, que no nos dañamos. El maná entró allí a la presencia del Señor y estaba en el tiempo de Dios. Por eso es que el maná no se dañaba. Y Dios estaba hablando a Israel de todas estas maneras, pero no entendía. ¿Cuántos adoran al Señor? No entendía. ¿Te das cuenta de qué manera Dios hablaba? Ejemplo presente. ¿Y cuántos quieren entrar en el tiempo de Dios? Por eso dice la Escritura que cuando sea, hermanos, mira, en el primer tips que Dios nos va a dar, va a ser en el milenio. Oye, a ver,
primer tips que Dios nos va a regalar. 1000 años. Dice que los niños, cuando estén niñitos de 100 años, todavía de 100 años, los niños, bueno, no nos vamos a envejecer porque vamos a estar en el tiempo de Dios. 1000 años, y van a pasar 1000 años, hermanos, y luego viene otro proceso de resurrección para los que murieron sin Cristo, para ser condenados, no para entrar a la vida. Ya nosotros estamos con vida, porque de ahí para allá somos inmortales, ya no vamos a ver la muerte, ya no nos vamos a pervertir, ya no nos vamos a dañar, porque estamos en el tiempo de Dios, estamos en la presencia del Señor. Entonces los que resuciten saldrán a condenación nada más. Y luego después será, hermanos, mira, el juicio final, donde tú y yo iremos a vivir una vida eterna, y los que murieron sin Cristo resucitarán a una condenación eterna. En el tiempo de Dios, no me preguntes cuántos años, con Dios el tiempo no cuenta. Por eso es que Dios, la Escritura lo presenta nada más como un anciano de días. Pero y tú conoces un anciano hace 10 años que tenía 80, 10 años después lo ves, tiene 90. Pero Dios sigue siendo el anciano de días, que el tiempo no cuenta para él. ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces Dios nos ha hablado por el Hijo de nosotros, ¿verdad? Con más excelencia. No quiso elegir a nadie. Dijo, para que ellos entiendan, yo voy a mandarles a mi Hijo, y Él les va a hablar a ellos. Vino Jesús y empezó a decir, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién era el reino de los cielos? Era Jesús. Y Él dijo, y está aquí en medio de nosotros. Dice la gente, pero ¿cuál reino? No lo vemos. Pero el que estaba en medio de ellos era Jesús. Él es el reino de los cielos. ¡Aleluya! Jesús vino y empezó a decir, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi carga sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré reposo para vuestras almas. Empezó a hablarnos Jesús con tantas palabras de amor. Pero no, es que les habló mejor Dios a los del antiguo que a nosotros. ¿Usted cree eso? Nos ha hablado con más excelencia a nosotros, porque no ha usado ningún profeta, usó al mismo Dios. O sea, vino el mismo Dios. Jesús es Dios. Oiga lo que sigue diciendo. Eso es que necesitamos entender esto. Verso 2. Y en estos postreros días, esos postreros días quiere decir en nuestro tiempo ahora, porque a ellos les habló allá, pero ahora en los postreros días, en el tiempo que estamos viviendo presente y en el futuro, Dios nos seguirá hablando a través de su Hijo. ¿Y cuántos escuchan la voz del Hijo? Dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya escuchamos de algunas maneras que el Hijo nos empezó a hablar a nosotros con tanto amor, con tanta gracia, diciéndolo, porque de tal manera Dios los amó a ustedes. ¿Saben por qué Dios los amó a ustedes de tal manera? Porque me envió a morir a mí por ustedes. Palabras del Señor Jesús para nosotros. ¿Y sabes, hermanos, quién es Jesús? Oiga lo que dice, que sigue diciendo que era Jesús. Dice que nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Jesús es el heredero del cielo, hermano. Y mira, y tan maravilloso y bueno y bondadoso con nosotros, que nos ha hecho participantes con Él de esa herencia. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, pero Jesús comparte su herencia con nosotros. ¿Y cuántos tienen esa herencia en gloria? ¿Cuántos tienen herencia en gloria? ¿Cuántos tienen herencia en gloria? Hay una herencia esperando por ti y por mí, mi amado hermano. ¡Aleluya! Solo necesitamos, hermanos, mantenernos firmes hasta que Cristo venga para llevarnos y nos entregue esa herencia que hay para nosotros. Desde ese día que diga, venid bendito de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel. Pero ¿será que le estaremos siendo fiel al Señor aunque sea en lo poco? A veces, hermanos, ni a inútiles llegamos si quiere, y ahora para llegar a lo poco. Inútil y poco hay una diferencia. Inútil es que no sirves para nada, pero poco es que aunque sea un poquito estás haciendo. Dice que los inútiles son aquellos que se les dice haz esto y lo hacen.
y hacen lo que se les dice que tienen que hacer nada más. Pero ya, hermanos, en lo poco, es que, hermanos, estamos haciendo lo suficiente que nosotros podamos hacer en nuestro propio criterio. Porque lo grande para nosotros, para Dios es chiquito. Así que ¿cuánto le somos fieles en lo poco al Señor? Por mucho que tú creas que le estás siendo fiel a Dios, Dios no te va a decir por tu gran fidelidad. Él te va a decir: en lo poco me fuiste fiel, pero yo sí te voy a poner en lo grande. Entra al gozo de tu Señor. Y esas son las palabras que Dios nos está hablando a través de su Hijo Jesús. ¿Y cuántos la reciben? ¿Cuántos la reciben? ¿Cuántos la reciben? ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno es el Señor! Permiso, hermano. Con más excelencia Dios nos habló a nosotros, ¿verdad? Los profetas no anduvieron diciéndoles cosas tan amables a los antiguos, pero a nosotros Jesús nos habla con mucho amor. Pero a veces quizás que no queremos que nos hablen fuerte. Hermanos, los estudiosos y la ciencia ha entendido, hermanos, y ha descubierto que las cosas, cuando se hacen con amor, se hacen con más excelencia. Por eso es que Dios en su sabiduría nos habló con tanto amor a nosotros. Pero a veces nosotros no queremos ni así. Siempre nos rebelamos. ¿Cuántos adoran a Jesús? Gloria a ti, Señor. ¿Y sabes por qué Jesús hizo esto? Bueno, ya lo dijimos muchas veces, que Él es Dios. Y el día que alguien llegue a ti diciéndote, una ocasión tuve una oportunidad cuando era un jovencito en el Evangelio, recién tenía un año, tenía todavía de haber aceptado a Cristo, como 3 meses quizás. Llegó a hablarme un testigo de Satanás, no testigo de Dios, porque, hermano, Jesús dijo: me seréis testigos, pero dijo Jesús, Dios no dijo nadie que le era testigo a Él. ¿Has leído tú en el Antiguo Testamento que Dios dice que Él tiene testigos? Jesús sí dijo: me seréis testigos a mí. Y llegó diciéndome, y ese día recién habíamos llegado a una vigilia, venía lleno del Espíritu Santo, ese día estaba con gozo. Pero también tenía sueño. Habíamos llegado casi a las 6 de la mañana y eso fue como a las 7:30, medio me había recostado, y allá la vigilia empezó a las 8 y hasta las 5 de la mañana. Llegamos casi a las 6 a la casa porque veníamos de alguna distancia por ahí. Y medio me había quedado durmiendo cuando mi esposa se levanta porque, ¿verdad?, María y Elizabeth y Carlita estaban chiquititas y como ellas habían hecho la vigilia dormidas allá, ¿verdad? Se habían levantado ya a las 6 de la mañana, ya estaban levantadas ahí viendo los muñequitos en la mañana o viendo que la abuelita hiciera el café. Y la puerta, mi esposa se levanta, ¿verdad? Como las madres, mire, ellas, aunque estén cargadas de sueño y cansadas y los niños andan levantados, ya no pueden dormir. Y ella me dijo: ahí llegaron unas personas y yo creo que son de los que les dicen testigos de Jehová. Levántese para que hable con ellos. Y estaba para tocar la puerta. Pero como ya la habían visto a ellas levantadas, era falta de respeto de que no se les abriera la puerta. Pero yo no sabía eso. Ahora si ellos llegan, no les abra la puerta. Si alguien viene queriéndole enseñar algo, dice la Escritura que sea anatema. Cuando alguien quiere venir a enseñar, pero me levanté y la experiencia que yo viví, yo fui al grano y les dije: ¿sabe que fuera de mucha más bendición que fueran y les hablaran a las personas que no conocen de Jesús? Yo sin saber les dije eso, porque yo ya tengo a Cristo Jesús y he reconocido que Él es suficiente para mi salvación. Ay, hermano, rápidamente me citó la Biblia. Hermano Luis Murillo, léame 1 Corintios capítulo 15 verso 19 nada más. Me citó la Biblia, hermano. Yo 3 meses en el Evangelio me dejó, mira, más peor que cuando pasa un terremoto y una torre, ¿verdad?, está a punto de caerse. Yo diciendo que Jesús era suficiente para mi salvación, pero Él me dijo eso. Escucha lo que dice 1 Corintios 15, 19. ¿Cómo dice 1 Corintios 15, 19, hermano? Segunda es entonces. 15, 19, parece que es segunda o primera. Pues primera 15, 19. ¿Cómo dice? Y si en esta vida
Léalo más fuerte, hermano, que lo escuchen los hermanos para que esa herramienta les sirva cuando llegue un testigo por ahí a quererle decir que usted es digno de lástima. Esa palabra digno de conmiseración quiere decir digno de lástima. ¿Cómo dice, hermano? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Oiga, ¿qué quiere decir esa palabra? Somos los más dignos de lástima de todos los hombres si en esta vida esperamos solamente en Jesús. Ay, cuando me dijeron, yo diciéndole que Jesús era suficiente para mi salvación, y él me dice que si solamente esperaba en Jesús era el más digno de lástima, me dejó casi, hermanos, a punto de caer. Y me dejó tan, hermano, resentido el corazón que no aguanté, y así con sueño. Yo sabía que mi pastor estaba dormido y le voy a dar un tiempecito, pero ya como a las 10 de la mañana cojo mi vehículo. Tenía un vehículo en El Salvador de 2 ruedas. Triciclo era. Y voy para allá y el pastor todavía está dormido, y yo decía, entro, no entro, pero de repente escuché que, verdad, se levantó él y me había quedado aquí y entré. Me dijo, hermano, qué temprano anda por aquí. Casi me decía el pastor, váyase a dormir. Pero yo iba casi a punto de morirme ya. Y le digo, pastor, esto y esto me ha sucedido. ¿Qué es lo que está pasando? Usted me dijo que Jesús es mi salvación y me acaban de decir que si confío en Jesús para mi salvación soy digno de lástima. Y me empezó el pastor a explicar. No, hermano, Pablo le estaba diciendo a los corintios que si él no había resucitado. Pero el problema es que Cristo resucitó. ¿Cuántos adoran al Señor? El problema es que Cristo resucitó. Pablo les estaba diciendo, hablando acerca de la resurrección, que si Cristo no había resucitado y esperábamos en Él, éramos dignos de lástima, pero más ahora Cristo ha resucitado, decía Pablo. Amén, hermano. Y allí llegaron y solamente me pusieron un versículo. Y allí, yo como no sabía de eso, casi dejaba de ser evangélico ya. Imagínate. Por eso tú tienes que aprender, hermano. Y cuando tú no sepas algo, no escuches, no le prestes el oído a alguien. Porque ese es uno de los peligros, hermanos, que tú te enfrentas en el camino. Que cualquiera viene a veces y como no te gusta escuchar la palabra del Señor, no vienes a la escuela dominical, no te gusta aprender, cualquiera viene y te mueve con facilidad. En la Biblia dice la Biblia que Israel pereció por falta de conocimiento, pero ¿y tú y yo por qué? Por haraganes. Por haraganes, dice el hermano. Tú y yo ahora tenemos más herramientas. Pero sigue diciendo, oigan lo que dice el verso 3. El cual siendo el resplandor de su gloria, oiga, Jesús es el resplandor mismo de Dios. Ve, hermano, usted ve eso que anda ahí. ¿Cómo le llaman a usted? Sombra, nada más. ¿Y esa sombra de quién usted considera que es? Suya. ¿Será del hermano Marlon, esa sombra que yo veo que anda por ahí? ¿De quién es, hermano Marlon? Es mía. Dice que Jesús es el mismo resplandor de Dios. Y oye lo que sigue diciendo. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma. Cuando usted llega y se para un espejo, ¿será que si yo me paro en un espejo allí es el hermano Alexis que está dentro del espejo? ¿O quién que es usted? Ese soy yo. Por eso que usted cuando se para en un espejo, ¿verdad? Motive a ese que está dentro del espejo y dile, motívate, mira qué hermoso Dios te hizo. No esperes que nadie te ande rogando para adorar a Dios. No esperes que el líder te motive, motívate a ti mismo, mira qué hermoso Dios te hizo. Eso tienes que hacer cuando te paras en un espejo, pero te paras a veces solo para rizarte el pelo, para parártelo bien, pero cuando lo veas motiva a ese que está dentro del espejo. Porque ese eres tú. ¿Cuántos adoran al Señor? Ese eres tú. Y dice la Biblia que Jesús es la imagen misma de Dios. Por eso es que aquí estamos gritando en esta mañana que Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús es Dios, dice que es la imagen misma de Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu y no lo puede ver hombre y vivirá. Pero Él dice que nunca ha hecho nada en oculto. Dice que Él dijo en espíritu no me pueden ver, le dijo a Moisés, tú no puedes verme a mí porque no me ha visto hombre y vivirá. Entonces adoran al Señor.
Pero nunca se te olvide que Dios tiene la facultad de asumir cuerpo cuando Él quiere y cuando Él lo desea. ¿Cuántos adoran al Señor? Cuando Él quiere y cuando Él lo desea. Cuando Dios fue a visitar a Abraham, dice que allá iba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Llegaron a la casa de Abraham. Por eso es que Abraham, hermanos, estaba hablando con Dios y le estaba diciendo, no creas, porque si no hubiera sido Dios, ¿verdad? Abraham no le hubiera dicho, si hubiera sido un ángel, Abraham le hubiera dicho, mira, y Dios es capaz de hacer lo que va a hacer. Pero Abraham le decía, ¿y tú eres capaz de condenar al justo con el injusto? Ese era Dios. Porque si hubiera sido un ángel, le hubiera dicho, y Dios es capaz de hacer esto, te ha mandado, seguro que te mandó. No, ese era Dios. Cuando Dios llegó a la casa de Abraham por segunda oportunidad para decirle que le iba a regalar un hijo, era Dios. Cuando Moisés le dijo que quería ver su gloria, le dijo, mira, mi rostro no lo vas a poder ver, pero te voy a mostrar. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Los espíritus tienen espaldas? ¿Cuántos han visto un espíritu alguna vez? Se muere. Se siente esa presencia, ese aquí maligno, ¿verdad? Cuando hay alguna fuerza negativa. Tú no ves nada. Espéralo. Los pelos. Pero Dios dice que le dijo a Moisés, mira, yo te voy a cubrir con mi mano para que no se te vaya la vista a dirigir y me veas del rostro, porque te vas a morir, papá. Te voy a permitir, te voy a poner y te voy a cubrir en la hendidura de la peña y solo mirando vas a ver mi espalda, para que veas que soy real. ¿Todos adoran al Señor? Para que veas que soy real. Pero oye lo que sigue diciendo, aparte de que Jesús era la imagen misma de Dios, dice que también dijo esto. Oye lo que dice, verso 3, siendo la imagen misma y el resplandor de su gloria y la imagen misma. ¿De qué dice? ¿Cuántos saben qué es sustancia? A veces dice, bueno, para que las uvas sean más aprovechadas, las voy a exprimir y me voy a beber la sustancia. Y lo que te estás bebiendo, ¿será que son uvas o no? O sea, es la esencia de la uva. Y ya licuadito y haces coladito, ya casi queda el puro jugo y no le pusiste ni agua ni azúcar y te bebes ese jugo, es la esencia de las mismas uvas. Entonces dice que Jesús es la esencia misma de Dios. Por eso, hermano, que yo nunca voy a, hermanos, a tolerar que alguien venga a decirme que Jesús no es Dios. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Porque dice que Jesús es la sustancia misma. Y oye lo que dice el hermano, mira, el diccionario dice de la siguiente manera, ¿qué es sustancia? Dice que sustancia es el componente principal de los cuerpos o de las propiedades físicas. Dice que eso es una sustancia. El componente principal de los cuerpos, esa es la sustancia. Entonces, quiere decir que Jesús es el mismo Espíritu de Dios. Que Jesús es Dios, porque Él es la sustancia de lo que hay dentro del cuerpo de Dios. Y a su nombre. ¡Gloria! Así que, mis amados hermanos, para adelante, hermanos, que Cristo vive con nosotros. Él es la sustancia. Ya no esperes esperar en que Dios te hable de otra manera. Dios ahora te ha hablado que Él te ama. Él te ama con amor eterno, y por eso es que en esta mañana te trajo para decirte que a ti te está hablando con mucho más excelencia. Así que en esta mañana ponte de pie, iglesia del Señor. Bendito sea el Señor. Hay más material, pero ya tenemos que terminar, hermanos. Ya no podemos seguir. Ahora nada más tenemos, hermanos, hasta ahora 40 minutos, porque empezamos a las 10:15 a predicar. Con los anuncios me entregaron a las 10 casi, pero con los anuncios cobramos algún tiempo, pero ya no hay más tiempo, eso terminó. Así que Dios bendiga a los amigos que en esta mañana tenemos con nosotros. Y yo sigo creyendo que Dios los trajo para mostrarles su gloria, porque Dios quiere manifestar su gloria en ustedes, amigos, que en esta mañana están con nosotros. Y en esta mañana, gloria al Señor, tenemos un grupo de amigos con nosotros. Tenemos a Elmer.